tocado plantear medidas en el terreno vinculado a los consumos problemáticos de sustancias, a los temas vinculados a los aspectos educativos de mediación, a los aspectos sociales. Pero quisiera retomar, seguramente porque antes del cierre, luego de eso voy a retomar los aspectos conceptuales que hacen a este documento, que esperemos sea una materia fértil de debate en la ciudadanía. Es un documento de más de 20 páginas, conceptuoso, que llevó mucha discusión al equipo de trabajo, que no fuimos solamente los ministros. Un documento que además pone 4 ejes en la discusión de la problemática global, de la convivencia, que son aspectos legales y de medios de comunicación. Sobre varios de los aspectos legales habló Bonomi, yo voy a hablar también sobre los medios de comunicación. Aspectos vinculados a lo policial, del que también expresó Bonomi, aspectos vinculados a lo educativo y aspectos vinculados a lo social. Es decir, es un documento con 4 ejes estratégicos, dentro del cual hay un conjunto de medidas que, a efectos de facilitar el trabajo de sistematización del documento, al final ustedes tendrán en el documento un anexo que resume las 15 medidas que hemos ido presentando y que vamos a ir sistematizando cada uno de nosotros. Pero quería recordar que este es un documento que mira, que tiene como eje, como decía el doctor Brescia, y fue la preocupación central de los 12 minutos de la cadena de ayer del presidente, la convivencia ciudadana y la vida. Y quiero comenzar, porque voy a empezar por el tema de los consumos de sustancias, el consumo problemático de sustancias, diciendo, entroncando mi intervención con la que hacía recién Huidobro. No es casual que nosotros en este momento y en el marco de esta propuesta que queremos modificar el abordaje al consumo de sustancias problemáticas, nos propongamos legalizar el mercado de marihuana. Es un objetivo internacionalmente reconocido que la separación de los mercados de marihuana y de las otras drogas tiene efectos sustantivamente positivos en el bienestar, digamos, poblacional. O sea que acá lo que estamos trabajando es en la separación de los mercados, pero, como decía Huidobro, con la tesis de que esta legalización vaya acompañada de una regulación pública de esos mercados, que de alguna manera genere esta separación de mercados. Y no es contradictorio, hemos leído, bueno, Albarrer, como dijo, ¿no? Albarrer, ¿no? ¿Qué fue que tú dijiste? Al voleo. Cosas entre ayer y hoy, ¿no? Que como un gobierno que lucha contra el tabaco, legaliza la marihuana, una cosa que no tiene la menor sustentabilidad, porque nosotros proponemos regular ese consumo y tenemos un objetivo de actuar sobre el consumo problemático y sobre el narcotráfico. Y entendemos que la separación de mercados es una clave y lo vamos a defender siempre. Y como dijo Huidobro, no vamos a entrar ahora en los detalles, que también han salido muy publicitados en los medios, porque el objetivo es discutir conceptualmente, mucho más que discutir los detalles. En ese sentido es que nos proponemos una estrategia de abordaje integral de las personas afectadas por el consumo problemático de drogas, planteándonos, aspirando, y esto ya fue incluido en la rendición de cuentas para que su financiamiento pueda ser posible, una estrategia que aborda aproximadamente unas 1.970 personas, 520 intervenciones de proximidad o de emergencia, 780 de centros de día con plazas ambulatorias, 120 personas privadas de libertad, 550 en centros de internación de segundo y tercer nivel con plazas residenciales. Y a efectos de poner en marcha este plan, y repito, con un financiamiento que ya está acordado, hemos decidido que los ministerios que integran la Junta Nacional de Drogas, es decir, los subsecretarios que integran, conformen la dirección de este proceso junto al secretario ejecutivo de la Junta de Drogas. Esto implica entonces los equipos hospitalarios de respuesta inmediata, los ERICA, los dispositivos de proximidad, los hospitales móviles, los centros regionales, y los dispositivos de tratamiento ambulatorio. Esto es una propuesta global que tiene como objeto llegar a esa población. Estamos
creemos estar en condiciones de tener una estrategia sociosanitaria que llegue a esta población, que dé respuesta y que de alguna manera resuelva este problema. Y entendemos que la separación de los mercados ayuda mucho en ese sentido. Por eso volvemos a reivindicar la exposición del ministro de Defensa. El segundo grupo de medidas tiene que ver con las políticas hacia los medios de comunicación. Nosotros entendemos que aquí hay una necesidad de generar responsabilidades mutuas y compromisos mutuos de ambas partes sobre cómo tratar estas medidas, pero sin embargo creemos que hay algunas cosas que debemos decir y poner en marcha. El decreto 488 del año 88, que es el que define el horario de protección al menor, excluye los informativos, los periodísticos y los programas políticos de dicho control. Nos parece que no hay ningún fundamento, salvo el año en que se hizo, que justifique esa medida, y por lo tanto nos proponemos modificar eso incorporando la integralidad de la programación en el horario de protección al menor para el control de los contenidos que se pasan. En tercer lugar, y modificando el sistema, reviendo todo el sistema que nos permita que sea realmente efectivo. Creo que no hay nadie que no pueda acordar que la manera en que algunos temas fueron tratados en horarios de protección al menor generaron, digamos, situaciones que efectivamente fueron un estímulo al proceso situacional que se fue generando. Y por lo tanto, creemos que no tiene ninguna justificación esa exoneración, porque en realidad es una exoneración, y hay que modificarla. Nosotros sabemos que podemos lograr muchas cosas en este tema de los medios, en el diálogo, en la comunicación, con los dueños de los medios y con los periodistas. Sabemos que hay un proceso en los periodistas de trabajar en un código de ética, sabemos todo eso y queremos juntarnos para trabajar en todo eso. Pero hay cosas que son nuestra responsabilidad y debemos tomarlas para garantizar lo que es la comunicación. En tercer lugar, lo tercero que me ha tocado plantear y que básicamente es una propuesta que proviene del ministro Ehrlich, pero que como recién se integró, acaba de bajar del avión, me pidió que yo la incorporara aquí. Tiene que ver con el trabajo con los centros de mediación y negociación de conflictos. Si el problema de la seguridad y la inseguridad está vinculado, como siempre lo dice el ministro Bonomi, la contracara es la convivencia, la contracara de la inseguridad es la convivencia, y ese tiene que ser nuestro mensaje central. La mediación de conflictos en una sociedad que, como ustedes verán, el documento lo desarrolla mucho más, se ha violentizado, es muy importante. Y ahí tenemos dos propuestas. Una, que ya la Suprema Corte de Justicia y, como decía Bonomi, el Ministerio Público y Fiscal ha trabajado, que es la mediación en los barrios, en los lugares públicos, y la otra, la mediación en los centros de estudio, y trabajamos con una idea, que es la idea de los jóvenes mediadores. Es una idea que el Ministerio del Interior ya lo viene trabajando mucho con la ANEP, a adolescentes elegidos y reconocidos por sus pares, a los que capacitaremos en técnicas de mediación para hacer vínculos con el entorno. El propio MSP y la ANEP ya habían acordado un trabajo de consejerías adolescentes en los liceos que empieza este año, muy levemente, pero empieza, y eso va todo en la misma dirección de generar un respaldo a quienes realizan la tarea docente para que puedan dedicarse a esta in totum y trabajen en un entorno de resolución de conflictos. En cuarto lugar, el ministro Bonomi ya ha anunciado algunas nuevas medidas en materia de violencia doméstica. Siempre lo decimos que nos hubiera gustado que la violencia doméstica tuviera tanta presencia pública cuando sucede un hecho como otras violencias. Aspiramos a que en este proceso de reflexión por la vida esto se haga. Él anunció la medida de la mejora en los sistemas de información especializado de denuncias de violencia doméstica. Está también el tema
las pulseras para las personas que están con medidas cautelares, con las que ya estamos trabajando. Estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, acabamos de firmar algunos acuerdos para el aumento de casas de medio camino, casas de tránsito, para personas en situación de violencia, y seguiremos trabajando en esto, también teniendo claro que a veces no hay que conseguir lugar de vivienda para la persona que es violentada, sino que el que se tiene que ir es el violento, y también estamos trabajando en esa dirección. Con esto completamos las 15 medidas que hemos anunciado. Queremos culminar simplemente diciendo que a nosotros no se nos escapa el problema, y por eso proponemos medidas para superarlo. Pero tampoco se nos debe escapar a nosotros y se debe escapar a ustedes cuándo nacieron los niños y los jóvenes de hoy, cuándo comenzó este proceso de fragmentación social y de segregación urbana que expulsó a la gente a la periferia, y que llevó, a que paulatinamente la sociedad dejara de creer en la convivencia, en el barrio, en la familia, en los valores sociales, y creyera mucho más en los valores individuales. Fue la dictadura primero y el neoliberalismo de los 90 el que empujó esta situación. Nosotros debemos recordarlo siempre, no para tenerlo como pretexto para no hacer nada, porque 15 medidas son un conjunto potente de argumentos para llevarlo adelante, pero sí para recordar que no debemos volver a esa visión individual, violentista, insolidaria que la sociedad construyó a partir de 30 años de fragmentación social. Queríamos terminar con esta reflexión, no porque, repito, no para sacarnos la responsabilidad que la asumimos plenamente, sino para recordar que la vida no se construye en un día, en un mes, en 5 años. Se construye en la historia, y del 68 al 85 Uruguay vivió sus peores momentos de fragmentación social y de exclusión de la mayoría de su población.